Listo, ya puedes comenzar. Sí, bueno, la cascada trófica sobre la cual estuve trabajando ahorita en el semestre, pues me enfoqué en la importancia de Notropis moralesi, la carpita tepelneme, en la cascada trófica del río Amacuzac, Morelos, México, y ampliando un poco el panorama para su conservación. Entonces, bueno, primero que nada, el objetivo general del trabajo pues, fue delimitar la composición de la cascada trófica a la cual pertenece el Notropis moralesi, y bueno, dentro del río Amacuzac. Y ya como objetivos particulares, pues de manera general planteé dos. Uno, pues es ubicar la posición trófica de Notropis morales en la cascada. Y la otra fue determinar cuáles son los componentes de la cascada trófica en la cual participa Notropis moralesi. Entonces, bueno, para esto tomé como sitio de estudio, pues el río Amacuzac, que es un río que se le considera Amacuzac desde que desemboca en el sitio denominado Dos Bocas, después de las grutas de Cacahuamilpa, y sigue avanzando hasta que sale del estado de Morelos. Ahora bien, dentro de la vegetación que lo caracteriza, pues son bosques de galerías, entre los cuales las especies que más destacan, pues son, bueno, los vegetales que más destacan, pues son Ficus, Salix y Taxodium, y normalmente tienen un régimen de lluvias de junio a octubre, y recorre alrededor de 80 kilómetros dentro del estado de Morelos, entre los cuales pues va recibiendo los afluentes del río Chalma, Tembembe, Apatlaco, Tetlama, Yautepec y Cotla. Y bueno, entre su estructura, pues en las zonas de rápidos, normalmente está caracterizado por zonas donde tienen cantos rodados y grava, y en las zonas de remanso normalmente está estructurado por arenas y lodos. Entonces, bueno, aquí podemos ver un poco de cómo es la estructura del río. El azul más claro, pues es donde está el río Macusac, y los demás son los afluentes que están llegando hacia el río, asimismo como algunas lagunas cercanas a la zona, y el verde más oscuro, pues es la reserva de la biosfera Sierra de Huautla. Ahora bien, para empezar a estructurar todo esto, pues primero hay que considerar cuáles son las especies que yo tomé como base de esto. Entonces, por una parte tenemos a Ictalurus balsanos, que serían los en que se encontrarían en los niveles más superiores, que es una especie endémica de la cuenca del Balsas. Está bajo protección especial debido a la competencia que ha tenido con otras especies y el desplazamiento. Alcanza longitudes máximas de hasta 360 milímetros, y su alimentación tiene una variación con la ontogenia, eso lo hablaré un poco más adelante, pero normalmente se les considera invertívoros o carnívoros dependiendo de las etapas de desarrollo en la cual se encuentre. Son organismos ovíparos y presentan un cuidado parental. En el mismo nivel trófico vamos a hablar sobre Ictalurus puntatus, que es el bagre de canal, que es una especie introducida en la zona del Amacuzac, porque su distribución original es del sur de Canadá hasta el norte de México. Y bueno, estos alcanzan una longitud un poco mayor, de hasta 400 milímetros. También presentan una alimentación con variación ontogénica, son invertívoros y carnívoros, y al mismo tiempo son ovíparos y con cuidado parental, lo cual genera una gran competencia entre estos dos bagres. Y bueno, aquí la especie que es de importancia para nosotros, que bueno, sería la carpita tepelneme, que es el Notropis moralesi. Y bueno, este es endémica de las partes altas del río Papaloapan, Balsas y Atoyac, y se encuentra en la NOM número 59, se encuentra como una especie amenazada, y también se encuentra en la lista roja de la USN como en peligro crítico. Son especies que alcanzan longitudes máximas de 97 milímetros, son invertívoros, es decir, se alimentan normalmente de macroinvertebrados, son organismos ovíparos, no tienen cuidado parental y presentan un dimorfismo sexual. Generalmente el dimorfismo sexual se puede observar en la parte del vientre de los peces, donde los machos normalmente presentan una coloración distinta. Y bueno, presentan algunas características que son los que les benefician para su alimentación, como son labios sensoriales para la caza, los barbillones, mandíbulas proáctiles, succión lenta y un aparato de masticación faríngeo, que eso los ha beneficiado para el tipo de alimentación que tienen hacia ser invertívoros. Ya, pues, digamos que estos organismos, normalmente lo que se ha registrado que más alimentan, pues son de quironómidos, que es una familia dentro del orden Diptera.
Bueno, de este caso, la familia Chironomida es muy amplia, por lo cual se alimenta de varias especies. No vamos a entrar en cuál exactamente porque es un poco complicado definir cuáles son de todas las que se está alimentando. Sin embargo, la familia Chironomidae es una familia de amplia distribución y muy abundantes. Son de importancia para la colonización de los cuerpos de agua. Se les ha definido como vindicadores, ya que algunas especies pueden ser o muy resistentes a ciertas condiciones dentro del ambiente, o por el otro lado pueden ser también muy susceptibles, ¿no? A nivel mundial se han descrito más de 6.591 especies y, bueno, se les considera como eslabones siempre dentro de las redes tróficas, ya que normalmente estos organismos, bueno, se alimentan de materia orgánica particulada, que serían algas, hongos, hojas, madera, polen, incluso de algunos invertebrados y restos de animales superiores. Y bueno, aquí nos vamos a enfocar sobre las algas, que es dentro de esta cascada trófica que nos estructuramos, pues son los que forman una línea, se puede decir, más directa hacia esta alimentación, ya que los quironómidos pueden ser raspadores o cortadores, entonces están muy dirigidos hacia su alimentación. Ahora bien, en cuanto a las algas, también hay una gran variedad de algas dentro del sistema. Tenemos desde algas que se encuentran en las aguas superiores, como también algunas algas bentónicas. Ahorita nos vamos a centrar un poco más en las algas bentónicas. Sin embargo, bueno, se han sido muy ocupadas y les da mucha importancia porque debido a sus historias de vida corta, pues nos dan la facilidad de hacer muchos estudios en torno a ellas. Tienen una gran cantidad de estrategias reproductivas y también tienen varias estructuras especializadas. En cuanto tanto las estrategias reproductivas como las estructuras especializadas las han desarrollado para poder contrarrestar ciertos eventos de disturbio dentro de los ríos, como puede ser el incremento del cauce o el establecimiento de algunas modificaciones en la estructura física del río. Y bueno, como sabemos, se les considera productores primarios. De hecho, las algas son considerados los mayores productores primarios dentro de los ecosistemas. Y bueno, también son considerados vindicadores, ya que la modificación dentro de los sistemas puede hacer que desaparezcan o que sus poblaciones también se incrementen demasiado. Estas normalmente pues participan en los ciclos biogeoquímicos, en la retención de nutrientes, facilitan la estabilidad de los sedimentos y modifican la velocidad de corriente. Sobre todo nosotros nos vamos a centrar tanto en la estabilidad de sedimentos como en la modificación de la velocidad de corriente, ya que estos dos lo que generan, bueno, ellos generan con estas características las algas que se puedan estar generando ciertos hábitats que pueden favorecer tanto la deposición de los huevos por parte de los peces, como también van a facilitar el refugio para algunas de estas especies. Entonces, bueno, una vez ya hablado de cuáles son las especies que están estructurando esta red trófica que se pensó para el río Amacuzac en torno a la Anotropis moralesi, pues bueno, les voy a presentar un par de redes tróficas, pero les voy a explicar cada una por qué es que se desarrolló. Bueno, en la primera cascada trófica tenemos 4 niveles. En el primer nivel encontramos a las algas, en el segundo nivel a los quironómidos que se estarían alimentando directamente de las algas. Posteriormente, como les mencionaba, pues los Notropis moralesi son especie invertívora, entonces están alimentando de quironómidos en diferentes etapas de desarrollo. Y en este caso, Ictalurus balsanos y Ictalurus puntatus, en condiciones ya cuando son adultos, tienen una competencia por alimento, así como por refugio, y se ha registrado que debido a los tamaños que estos alcanzan, son depredadores de Notropis moralesi, ya que muchas veces se les ha encontrado dentro de su tracto digestivo cuando se les hace la revisión del contenido estomacal. Asimismo, pues bueno, como sabemos en las cascadas tróficas, pues hay un efecto descendente, pero también un efecto ascendente, y en este caso, las algas, como les mencionaba, debido a las modificaciones que generan en el río por la detención del flujo del río, la velocidad y todas esas cuestiones, pues han generado o normalmente generan ciertos hábitats donde estas especies se pueden encontrar refugiándose, lo cual les beneficia para evitar las corrientes fuertes, ya que estas especies normalmente tienen una facilidad más de adhesión que de ir contracorriente. Entonces, estas cavidades que se forman debido a la presencia de las algas favorecen en gran medida a estas especies. Esto dentro de esta cascada trófica. Sin embargo, como les mencionaba,
estos dos organismos tienen características de variación ontogénicas cuando de la alimentación. Entonces, dado eso, tenemos aquí son cambios ontogénicos. Tenemos que cuando estas especies, Ictalurus baxanus y Ictalurus puntatus, están en estados juveniles, no se están alimentando de Neotropis moralesi, al contrario, están compitiendo con él porque todos en esta etapa son invertívoros. Entonces se están alimentando directamente de los quironómidos y los quironómidos siguen alimentándose de las algas. Entonces, con este cambio dentro de su ontogenia de estas especies, se observa que de los 3 niveles a los que se estaban manejando y donde estas dos especies estaban siendo depredadores de esta, ahora se encuentran en una competencia. Entonces, bueno, esto es importante considerarlo, ya que sobre todo en los peces es muy común encontrar ciertos cambios ontogénicos, tanto en comportamiento como en alimentación. Entonces, para los sistemas donde hay peces, se debe de considerar esto para estructurar diferentes cascadas tróficas a lo largo del tiempo y el desarrollo de los peces. Y bueno, ya a modo de conclusiones, tenemos que la especie Neotropis moralesi en la estructura trófica del río Macusac se le consideraría como un mesodepredador debido a la posición que está teniendo este organismo. También la cascada trófica a la cual pertenece Neotropis moralesi está conformada por 4 niveles estructurales y sí presenta variaciones, pero son por características reproductivas y temporales, ¿no? Estas son cuestiones ontogénicas. Y pues ya, como conclusión final del trabajo, pues bueno, es de gran importancia mantener la especie nativa Neotropis moralesi en el río Macusac, siendo una especie nativa y también una parte importante dentro de la estructura trófica a la cual pertenece, ¿no? Entonces, de manera general es destacar esta importancia que tiene la especie Neotropis moralesi, y aquí solamente nos centramos en 2 especies, pero bueno, es una cadena una cascada mucho más estructurada, pero viendo como punto focal esta especie de importancia para la zona, pues se destaca cómo debemos de conservarla y dirigir estrategias hacia esa misma. Y bueno, por mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención.